Juanita Quispe. Estoy borracha, borrachita, perdida. Estoy borracha, borrachita, perdida. Tengo un sentimiento dentro de mi corazón que me hace llorar por este ingrato. ¡Arriba la botella! Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Juanita Quispe. ¿Cómo estás, Juanita? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro. Gracias por su invitación y estoy muy agradecida gracias a Producciones Creagen. ¿De qué parte de Sanita? Cuéntanos. Yo soy natural de Apurímac, provincia Abancay, distrito de Curahuasi. Qué bueno. Dime, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, señor Genaro, yo comencé en 2010, pero la verdad, falta de económica y muchas cosas, ¿no? Dejé un poco la música y ahora de nuevo estamos retornando, ¿no? Mira tú. A ver, Anita, queremos escucharte unos temitas, pues, ¿no? ¿Cuál podría ser? Regálanos, pues, ¿eh? Bueno, mi tema, yo comencé con arpa, género de arpa, y ahorita estamos con requinto, ¿verdad? Ya, bueno, mi canción. Estoy borrachita. Estoy borracha, borrachita, perdida. Estoy borracha, borrachita, perdida. Tengo un sentimiento dentro de mi corazón. Tengo un sentimiento dentro de mi corazón. ¡Wow, wow! Dime, ¿ese tema es tuyo, tu composición, o de quién es ese tema? Es mío. ¿Eres cantautora? ¿Sí? Mira tú, qué bueno. A ver, Juanita, ¿a qué parte del Perú viajas con tu música ya? Bueno, cuando yo comencé con arpa, bueno, estábamos trabajando para Norte, ¿verdad? Y como soy de Apurímac, bueno, ahorita estamos en género requinto. Ya sale ya nuestro nuevo producción, ¿no? Género requinto, sí. Juanita, estamos de aniversario. A ver, invita a tus amigos, a todos en general, pues, ¿no? Sí, señor Genaro, muchas gracias. Quiero agradecer a mi público lindo, gracias a ellos. Estamos celebrando su 4º aniversario de tu amiga Juanita Quispe y gracias a ellos quisiera invitarlo, ¿no? A toda la gente, a todo mi público lindo de todo lugar que me conocen, de Apurímac, Andahuaylas, Abancay, Cusco. A todos quiero agradecer que es el 29 de julio. Estamos celebrando mi aniversario y me gustaría que estén presentes, ¿no? A ver, Juanita, ¿quiénes te acompañan ese día? Ese día me están acompañando gracias a la amiga Juanita Contreras, Beatriz Tito, gracias a Orlando Aramburu y Josecito del Amor y también Yolandita Villano, Quillincha de Apurímac y muchas artistas más, ¿verdad? Y la verdad que estoy muy agradecida con cada uno de ellos. Mira tú qué bien, Juanita. A ver, Juanita, ¿eso a qué hora empieza y a qué hora termina? Estamos organizando con campeonato. Va a comenzar desde la mañana, ¿no? 10 de la mañana y desfile de artístico a partir de las 5 de la tarde. Mira tú, qué bueno, Juanita. ¿Familia Ale cultiva la música aparte de usted? Bueno, sí, mi tía lejana, solitaria de Curahuasi, bueno, con ella también aprendí a cantar, ¿no? Y yo estoy muy agradecida y, bueno, de mi familia también, están por ahí también, pero no están tan dedicados en la música, ¿verdad? A ver, Juanita, queremos un número telefónico, ¿nos puedes dar? Sí, mi número telefónico es 92 93 30 555. Eso es para contrato, ¿sí? Ahora queremos para maltrato, pues, Juanita, ¿eh? Para maltrato, lo mismo. Bueno. Ay, Juanita, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? Bueno, yo quisiera desearle a cada nuevos valores que sigan con sus sueños, que no se dejen, ¿no? Yo sé que hay muchos tropiezos, pero hay que seguir con la música, algo que te gusta, hay que cultivar la música, ¿verdad? Qué bueno. A ver, Juanita, queremos escuchar otro temita más. ¿Cuál podría ser? Pues uno de composición, un tema, no sé, tú dirás.
Bueno, ahorita estamos con género requinto. Bueno, ¿por qué lloras, corazón? ¿Por qué lloras, corazón? Por un amor que se marchó. ¿Por qué lloras, corazón? Por un amor que se marchó. Por terco, por sonso. Ya no llores, corazón. Ya no sufras, mi corazón. ¡Wow! ¿También es tu composición, Juanita? No, bueno, yo admiro a muchos artistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, a China María y muchos artistas que hay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Raúl Arquínico, Osito Pardo, Olinda Méndez. Hay muchos artistas que cantan lindo, ¿verdad? Yo sí, un poco de ellos aprendí, ¿verdad? Qué bueno, Juanita. A ver, Juanita, en los sitios que tú has ido, ¿cuál es la canción que más te han pedido? Bueno, estamos con canción de China María. Corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras, por un amor traicionero que se marchó sin motivo. Este dolor que yo siento, valor, corazoncito. Queremos saber más de Juanita, pues, ¿no? ¿Qué hace los domingos en casa, Juanita? Bueno, los domingos en la mañana, bueno, con la familia, ¿no? En la tarde ya comenzamos ya cuando nos programa a veces nuestros amigos, ¿no? Artistas, a veces tenemos un matrimonio o puede ser un cumpleaños, estamos ahí. Qué bueno. A ver, Juanita, ¿qué mensaje le puedes dar a tus seguidores? A mis seguidores, gracias por todo, ¿no? Que me apoyan, que me dan más fuerza para poder seguir. Y yo sé que yo, con todo esfuerzo, yo voy a lograr. Qué bueno. Juanita, a ver, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, quisiera, ¿cómo se llama? Quisiera ser como Flor Javier, China María, por ejemplo, Raúl Arquínico, ¿no? O sea, triunfar más que todo, ¿no? Algo que me gusta. Claro, esa es la idea, pues, Juanita, ¿eh? Bueno, a ver, Juanita, una vez más tu número telefónico, pues. 92 93 30 555. Qué bueno. A ver, Juanita, ¿con quiénes has cruzado escenarios? Bueno, con nuestra reina China María, Sonia Morales, también estábamos con, ¿cómo se llama? Con muchos artistas. Sí, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Juanita, cuando tú vas a esos sitios, a los escenarios que tú vas, ¿qué sientes cuando subes al escenario? Bueno, señor Genaro, ¿qué le puede decir? La verdad, el público maravilloso que nos aplaude, que nos da fuerza, me da ganas de cantar con ganas, ¿no? Y me da, a ver, ¿qué le puedo decir? Emocionada, cantar, y no tengo palabras. Qué bueno. A ver, Juanita, tienes un bonito vestido. ¿Esos vestidos son costosos? Cuéntanos, pues. Bueno, sí, ¿cómo se llama? Ahorita con ese vestuario estamos, gracias a una madrina que me ha donado, Vicky Vera, y ahorita estamos en producción también para mi aniversario, para otro nuevo, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, Juanita, un temita, pues, algo alegre, pues, cántanos, ¿sí? Sola he nacido, sola voy a vivir, cuando me muera sola me quedaré. Sola he nacido, sola voy a vivir, cuando me muera sola me quedaré. No me aborrezca, solita me quedaré. Bueno, Juanita, un gusto entrevistarte, pues espero hacer tu entrevista en un muy lejano escenario, pues, ¿no? Estaremos en tu aniversario, pues, Juanita, ¿eh? Ok. Tu despedida para Criajín, Juanita. Muchas gracias, señor Genaro, Producciones Criajín. Agradecida yo por darme esa oportunidad para poder agradecer a mi público maravilloso esa tarde para que estén presentes. Muchas gracias, yo estoy muy agradecida. Ok, un abrazo, Juanita, cuídate, ¿eh? Ya,